Bueno, hola amigos, hoy estoy acá para hablar del tarot en general y de la baraja gitana, de todos los tipos, de la historia y enseñar cómo se juega. No el curso completo, claro, pero algunas cosas. La origen del tarot es de Europa, no es como se piensa de los gitanos, ni africana, de Umbanda, ni candomblé. Dicen algunos que nació en Italia, otros dicen que nació en Francia, pero que los egipcios ya tenían este método de adivinación para los reyes, y el primer tarot que se conoce es el tarot de Marsella, que es una ciudad en sur de Francia, que fue hecho a pedido de un rey para que le leyeran. Y después, cuando los gitanos llegaron a Europa, ellos adoptaron este método de adivinación. Y los africanos, cuando vinieron a Brasil, a algunos países de Latinoamérica, más como Cuba, ellos también adoptaron este método de leer, aun porque bajan espíritus gitanos, entre otros, en las religiones candomblé y umbanda. Y también los brujos lo leemos. Wicca, chamanismo. Wicca es originario de Europa. Antes del cristianismo, del catolicismo imponerse en Europa, las personas eran paganas y el catolicismo se fue imponiendo, pero antes eran todos brujos. El país de mi abuela, Lituania, fue el último en este siglo que se convirtió al catolicismo, que resistió. Hace poco más de 100 años que son católicos, porque antes éramos todos paganes, o sea, el culto a la naturaleza. Y ¿qué más tengo a decir sobre eso? Entonces, pero las religiones, cuando dicen que leen, bajan espíritus, algunas veces sí, algunas veces no bajan. Cuando yo leí con algunas personas de religión, no bajó nada. Pero depende, nunca fui a ver cómo es. Pero a los gitanos no bajan espíritus ni a los brujos. Es solo un método de aprendizaje y es energía, es más controlado por el subconsciente de la persona para la cual la lees. Entonces tiene que tener mucha sintonía, es más basado en el pensamiento de quien está leyendo, eso influencia mucho también. Entonces el primer tarot que existió, uno de los primeros fue el egipcio, después el de Marsella, y después fueron siendo adaptados. Hay varios tipos de tarot. El tarot de las brujas, la baraja gitana, que es esa que tengo, que es el tarot de Marsella, que fue simplificado, porque el tarot de Marsella tiene muchas cartas, entonces tiene los arcanos mayores y los arcanos menores, son como más de 100 cartas. Y los menores son para cuando quieras saber detalles. El tarot egipcio me gusta, voy a comprarlo porque salen los sentimientos ya en inglés, como... en fin. Voy a hablar ahora de la baraja gitana, que es creada, que en verdad no fue creada por los gitanos, fue creada por una señora que se llama Lenormand, una francesa, que es el tarot de Marsella simplificado. Entonces, por medio de figuras aisladas, ¿no? Isoladas, se puede saber el futuro, a veces con una carta, a veces con 3, a veces se abren todas las cartas, el juego completo para la persona, o si tiene preguntas específicas.
También se puede sí o no. No es necesario que la persona ni pregunte, solo que mentalice la pregunta en su pensamiento. También no es posible ver algunas cosas exactas como profesión, lugar, porque tarot no tiene GPS, no tiene mapa. Entonces eso solo va más por el método sí o no. ¿Es eso? Sí, no es. No. Profesión se puede intentar, salud también. Salud, algunas cartas representan algunas cosas. Y las cartas cambian de significado según estás preguntando de amor o negocios o salud. Entonces voy a explicar cada carta individualmente y después el conjunto de ellas. Entonces, la tirada de una carta, la persona pregunta algo y si sale una carta buena es que sí, si sale una carta mala es que no. Hay la tirada de 3 cartas que representa pasado, presente y futuro. Pero también la situación actual, no depende de lo que quieras saber. Hay la tirada completa, que se abre el juego para la persona cuando no está preguntando nada y es una historia. Ejemplo, la primera carta estabas así, después pasó eso, después pasa eso, después pasa lo otro, después pasa lo otro y termina así. Después la última se conecta con la primera. Hay varios métodos de quitarse, el método de cruz, el método de la cruz celta, que se abren 5 cartas, que es presente, pasado, futuro, inconsciente, consciente. Hay tantos métodos. Me gusta más el método de preguntas, porque creo que es más rápido que abrir el juego entero para la persona. Que me pregunten algo, entonces con 1 o 3 cartas. Pero voy a explicar el significado de cada una en la baraja gitana, porque todos son diferentes, aunque son casi la misma cosa. Entonces, el corazón. Cuando sale el corazón, si estás preguntando de algo romántico, es que habrá unión. Si estás preguntando de profesión, habrá una sociedad con alguien. Pero es una carta buena. Y así, cuando uno pregunta plazos, se ve por este número. Por ejemplo, 24 días, 24 semanas, 24 meses. Espero que no 24 años. Hay también la cartomancia con la baraja normal que se puede hacer. Entonces, si es copa, si es el corazón, la baraja que se juega mismo, significa cosas del amor. Y así por adelante, los 4 iconos que hay. Y cada carta tiene un número y por ahí también se ven la cantidad de plazo de días y todo. Pero siguiendo acá, no sé cómo se llama eso en español. Es aquella plantita que da suerte si tiene 4 hojas. Significan dificultades pasajeras. El perro es cuando es una persona leal, un amigo fiel, o si es pareja que está siendo fiel. El árbol significa buena salud, una cosa que tiene raíces, una cosa que da frutos, que tienes que plantar para recoger. Si sale cerca de la persona, así si sos hombre, sale hombre, entonces es buena salud. Si sale lejos, es mala salud. Así resumiendo, ¿no? Porque es muy largo. Los peces significan dinero. Eso no tiene casi. O una persona rica o que vas a ganar dinero. Los caminos significan 2 cosas. O caminos abiertos, y como hay 2 caminos en las cartas, es la posibilidad que uno tiene de escoger entre 2 opciones, 2 caminos, y el destino está en sus manos. Porque así el tarot advierte, avisa, pero la persona lo cambia todos los días con sus acciones, ¿no? Esta carta, no sé cómo se llama eso en castellano, es cuando es una situación así, una amistad o una pareja que es fija, que es segura. Pasa seguridad.
El sol es una cosa que va a ser muy buena, cualquier cosa que preguntes. O significa también que una persona brilla tanto que molesta a los otros con su brillo y la tiene envidia, que tiene que tener cuidado. El ataúd es la carta de la muerte, que puede ser que alguien va a morir, va a ser internado en hospital, o significa un cambio total, un cambio de algo que se acaba. Pero no necesariamente malo. Si es una situación que está mala, puede que cambie para bueno. Si está bueno, puede que cambie para malo. Pero es el cambio mayor que puede haber en tarot. Pero depende de las cartas que salen siguientes. Si salen buenas, es que el cambio va a ser bueno. Si salen malas, es que el cambio va a ser malo. Que siempre unas dependen de las otras. Pero a veces una solo ya responde. La cigüeña significa asuntos relacionados con hijos o buenas noticias. El libro significa que tienes que estudiar mucho para conseguir algo, que vas a entrar a estudios, concursos, o entonces secretos que serán revelados. La casa significa la familia. Significa alguien de la familia, algo que va a pasar con la familia. Significa que es una persona de la familia o alguien que trabaja en casa. La torre significa soledad, reflexionar, significa cuando la persona necesita un periodo para estar sola, para pensar, o que va a estar sola. Que acabará sola ou que vai estar sola por um tempo. Los lirios são coisas buenas e é romantismo, ¿no? El niño también tiene que ver con los niños, pero también son buenas noticias, son novedades. Las flores son romantismo, más para el lado romántico, y también si preguntas de otras cosas son novedades buenas. Los pájaros significan dos cosas, libertad, y significa una pareja que va a estar bien, y también así que se dejarán libres para ser lo que son, para no tener tantos celos. El caballo cuando sale es que vas a necesitar mucho esfuerzo para conseguir lo que pensás, pero que lo vas a lograr con esfuerzo. Acá arriba también sale, hay también los iconos, corazones, ejemplo. Entonces es una carta que también tiene que ver con amor, ¿no? Con las cosas sentimentales. Como este ejemplo de los pájaros, también esta mi baraja, no todas vienen así. Tiene que ver con dinero cuando sale el icono de oros. La carta son noticias, ¿no? Pueden ser buenas o malas según lo que venga después. Esto que siempre me olvido el nombre, que es de pegarse a alguien o a caballos, son peleas, discusiones, peleas. No es carta buena. La montaña es un obstáculo muy difícil de transponer, pero no imposible. Es así una cosa que jode mucho. El oso es una persona que se dice amiga, que está a tu lado, pero es peor que el enemigo declarado, porque se dice amiga, pero es falsa. Se esconde detrás de su cara de amiga. Entonces, cuidado con el oso. La raposa significan dos cosas, o que hay alguien siendo listo con vos, o que vos tenés que ser listo en la situación, que uses de ser listo. El hombre significa, si la persona que pregunta es hombre, el mismo, o algún otro hombre en cuestión que se pregunta, ejemplo, mi esposa tiene amante, sale el hombre, sí tiene, entonces no tiene mayores significados.
La cruz significan dos cosas dependiendo del juego, o protección espiritual, que la persona es protegida, o que va a haber sufrimiento en su vida. Las estrellas significa que algo bueno, ¿no? Muy bueno, para el amor bueno, para el dinero bueno, la persona va a brillar y carta buena. Hay cartas buenas y cartas malas. Las nubes es como aquella plantita que salió, también son obstáculos pasajeros. En alilio, si es comercial, si es de profesión, es una asociación. Si se pregunta de pareja, seguro se van a casar, ser novios, algo así más serio. Hasta. Los ratones es una carta mala porque dice de dinero que vas a perder dinero en juegos o más ser robado. De atención porque algo puede pasar, puedes perder cosas, perder dinero. Pero si estamos preguntando de una persona, es una persona que tiene vicios, que no es una buena persona, que es un vampiro espiritual, que miente mucho. Esa carta significa un corte, un cambio, pero no tan radical, no tan intenso como el ataúd. Significa que algo va a cambiar. La culebra o la serpiente es un enemigo declarado mismo. Una persona falsa que intenta perjudicarte. El barco significa tantas cosas. Dinero viniendo del exterior. Dinero que heredarás de algún pariente del exterior o de algún pariente que se muere. Significa una persona extranjera, significa viaje, o que la persona viaja, o que va a haber un viaje, o que vas a conocer a alguien extranjero. Tantas cosas, ¿no? Hay más significados que eso. El jardín dice respecto al romantismo, ¿no? La pareja quedará bien. La luna es algo como apatía, tristeza, melancolía, o significa una mujer más vieja. Es algo como depresión. Es una carta no tan buena ni tan mala. La llave es una de las mejores cartas, es que vas a tener la solución de tus problemas. Y la mujer es una mujer que pregunta, es la propia mujer, o si pregunta, mi marido tiene amante, si tiene, si sale la otra mujer. O como el hombre, ¿no? Es una mujer con quien trabajas, puede ser tu madre, si preguntas de ella, puede ser tu hermana, lo mismo el hombre. Entonces así, uno pregunta, se embaraja, ¿no? Hay también el método, en Tarot de Marsella se usa el método de las cartas. Si salen de cabeza para abajo, tiene el significado totalmente contrario. Si es buena queda mala, si es mala queda buena. En Tarot de Marsella, pero en Tarot Gitano no se usa mucho hacer eso, aunque ya vi también que cambia su significado, ¿no? Pero no me fijo mucho en eso. Entonces voy a juntar, todas tienen que estar con para arriba en la misma posición. Ahora que hice un lío aquí, está difícil de embarajar. Entonces se juntan todas las cartas y se cortan en 3. Si es para vos mismo que lees, cortas en 3 para tu lado. La persona que está leyendo. Si estás leyendo para otra persona que no está presente, cortas para afuera, para atrás. Si la persona lee, ella mismo corta. Corta para su lado, corta para los lados, pero corta en 3. Después yo las junto cuando leo y después se abre el juego así en la mesa como
¿Cómo se dice eso? Eso que se hace cuando está calor para hacer viento. Se abre el juego en la mesa y la persona escoge una carta, o en el caso de ser por internet, yo agarro una carta, a veces es necesario más cartas, 3 cartas, si hay más dudas, 7 cartas. Ese es mi método preferido, ¿no? De hacer eso. Ejemplo, voy a dar ahora si pregunto, la persona que quiero saber es buena o mala, voy a quitar acá, no corté ni nada, pero ese ejemplo, al acaso. Sale que va a haber un corte o una pelea con esa persona. Quito otra así, al acaso. Sale que van a haber dificultades pasajeras, entonces este corte es pasajero. Quito otra y sale que habrá un viaje o eso va a pasar con alguien del exterior. En las dudas a veces sale confundido así, como dije, no puedo ver lugares, solo como sí o no. No puedo ver preferencias sexuales, no puedo ver profesiones. A veces así. Claro, si sale el barco, se sabe que la persona trabaja con viajes o es marinero. Si salen los peces es porque trabaja con finanzas, con cosas de oficina. Pero no todo es tan claro así, ¿no? Tarot indica caminos, da consejos. Entonces, si tengo más dudas, voy a más cartas. Sale el ataúd. Ops, el cambio será mayor. Pero para bueno o para malo, a ver más cartas. Después de la pelea, del corte, el cambio será para bueno. La pareja estará buena, estará bien. Pero la culebra. Pero después habrá traiciones. Eso también significa traiciones o también significa sexo. Entonces puede ser que la pareja se junte y haga sexo. No puede ser necesariamente una traición. Como el oso también me olvidé de decir que significa una amiga que parece, o amigo que parece amigo, pero que traiciona, pero también significa celos, que la persona tiene celos, entonces hay que ver el contexto de las otras cartas. Después saco más una, tiro más una, sale la luna, que es una mujer más vieja. A veces el juego no hace mucho sentido, hay que rehacerlo. Pero cualquier persona puede jugar después de eso, creo. Es eso.